para un seguimiento, hemos dicho, tanto de niño enfermo como niño sano, es lo que es el crecimiento y es el desarrollo. Y esto está plasmado en el carnet de salud infantil. Y cuando ya estamos hablando de la definición, a veces confundimos, ese niño está creciendo bien, ese niño está desarrollando bien, ¿verdad? Entonces, si nos referimos específicamente qué es el crecimiento es el aumento de tamaño, es el aumento de volumen, ¿ya? Y ese aumento de volumen y tamaño o incremento de masa, si es que quieren, se va a determinar en base a qué, en base a la multiplicación celular, en base a la división celular, en base al aumento de tamaño de las células, lo que va a condicionar que se establezca una diferencia celular, lo que determina directamente son el desarrollo o el crecimiento inicialmente de los órganos y de los tejidos. Siempre debemos considerar que el crecimiento tiene que ir a la par del desarrollo, porque eso nos dice que está con un buen estado de salud de ese niño. Y cuando ya estamos hablando del desarrollo, crecimiento, hemos dicho aumento de tamaño, aumento de masa, lo que es medible. Cuando estamos hablando del desarrollo, es consecuencia de lo que ese organismo está creciendo y está aumentando en tamaño. Entonces, ese organismo va a lograr adquirir funciones. Y dentro de las funciones están determinadas o agrupadas, si quieren, en órganos o sistemas. Entonces debemos determinar que ese desarrollo va a estar basado principalmente en la complejidad bioquímica y fisiológica de estos órganos, de estos sistemas, y va a cambiar. No va a ser lo mismo el desarrollo desde que se ha formado ese embrión hasta un organismo maduro. Entonces, a medida que el niño va incrementando el tamaño, también va incrementando el desarrollo, las funciones en base a los diferentes momentos, vamos a decir, o en base a la edad que ese niño tiene. Pero algo que debemos recordar, que ese crecimiento y desarrollo siempre va a ir a la par, ¿sí? El momento que ese niño crezca más o desarrolle más, automáticamente entramos en rango patológico y para que se dé ese crecimiento y desarrollo van a intervenir siempre procesos principalmente basados en la herencia, el factor genético que es emitida por los padres, por ejemplo, también van a determinar los factores endocrinos propios del organismo del niño y consideramos también los factores ambientales. Todo ello tenemos que considerar que en algún momento tenemos que vigilar porque se tiene la condición también de potencializar, o sea, mejorar la condición, ¿verdad? Cuando estamos hablando de qué factores van a hacer que ese niño tenga un buen crecimiento y un buen desarrollo, hemos dicho que la base de todo ser humano es la transmisión genética por parte de los progenitores. Y cuando estamos hablando principalmente de los padres, ellos les van a transmitir, vamos a decir, un potencial genético, pero ese potencial genético siempre va a tener la condición de ser mejorado. Un ejemplo en las razas. Algo característico es que la raza japonesa, por ejemplo, si ustedes recuerdan antes e investigan antes, era una raza pequeña. Las japonesas o japoneses eran chiquititos, eran delgaditos, era una raza condicionada a esa característica genética. Pero ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha ido potencializando, principalmente basada en la nutrición, mejorando la nutrición, y se ha logrado que hayan cambios. Existen ahora japoneses altos, hablamos de mejora de las condiciones somáticas, si quieren, del niño. Entonces, por eso que es importante es que no es que tengamos nosotros la condición genética y nos quedemos tranquilos. Se tiene la condición de mejorar o de potencializar, si quieren, ese componente genético. Y eso está en base a factores primarios y secundarios. Pero también no solamente va a determinarse la herencia, sino va a determinar, hemos dicho, algo que es propio del organismo, funcionamiento del propio organismo, y está en base a las hormonas responsables del crecimiento y del desarrollo, en base a síntesis y producción proteica. Ellos van a determinar a través de la multiplicación y diferenciación celular y van a mejorar el crecimiento y desarrollo. Hemos dicho que también estos componentes van a depender de ciertos factores ambientales, o sea, el componente genotípico es un factor que es potencializable y el factor ambiental también va a ser potencializable, por lo tanto son dos componentes que hay que considerar. Y cuando hablamos de factores ambientales, hablamos de factores primarios y hablamos de factores secundarios.
Factores primarios son los que intervienen en el entorno. Entonces estamos hablando de dos factores. Uno, el componente físico y otro, el componente sociocultural. Cuando hablamos del componente físico, nos referimos específicamente al clima. Si ustedes van a ver niños, cuando madura un niño, cuando desarrolla más un niño y crece más un niño, cuando estamos en un clima cálido, cuando estamos más hacia el nivel del mar, porque se mejora la oxigenación, se potencializa ese crecimiento y desarrollo del niño, a diferencia de un niño que crece, por ejemplo, en las alturas a 3.000, 3.500 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando, por ejemplo, en Bolivia del altiplano, estamos hablando de Oruro, La Paz, donde la condición de oxigenación y potencialización de ese factor es menor. Y hay factores que van a mejorar la condición de oxigenación. Por ejemplo, si un niño vive en las alturas, va a tener que tener más glóbulos rojos para mejorar la oxigenación, pero eso significa factor compensatorio. Entonces, es importante que ustedes vigilen que muchos niños tienen ese crecimiento y desarrollo. Si hablamos de países, por ejemplo, Santa Cruz, hablamos del Brasil, por ejemplo, que muchos de ustedes son niñas que a los 9, 10 años ya están desarrollando y están madurando mucho mejor si comparamos con niños, por ejemplo, que viven en La Paz y Oruro, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es un factor importante el clima y la temperatura donde ese niño va a vivir normalmente. Cuando hablamos de los factores socioculturales, ¿qué determinamos? Hemos dicho, ¿no? El componente genético es potencializado. El factor endocrino son glándulas que van a producir hormonas propias del organismo, pero cuando hablamos del componente sociocultural está relacionado directamente al componente nutrición principalmente, donde el ingreso de la familia, si es una familia de pocos recursos económicos, la alimentación va a estar un poquito limitada, ¿verdad? Hablamos de la educación de los padres. Si ellos saben dar a los niños una alimentación adecuada, balanceada y equilibrada, pues vamos a potencializar ese factor genético. Pero si no saben de eso, entonces van a dar una dieta no adecuada muchas veces. Y otra cosa que sí interviene en nuestro medio son los factores culturales. Y si hablamos de la cultura, nos referimos, por ejemplo, en el área rural. Sabemos que ellos producen, por ejemplo, producen mucha papa. Entonces, ¿cuál es la base de su alimentación? Principalmente es lo que producen, ¿verdad? Papa, maíz, poca proteína. Entonces, eso también va a ser un factor interviniente en que no podemos potencializar ese factor genético. Y la base de todo el componente que estamos hablando se considera un factor secundario. Y el factor secundario, vamos a decir que es directo, el responsable de potencialización de esos factores va a ser precisamente la nutrición, porque si un niño, por ejemplo, los padres tienen una talla baja y nosotros le vamos a dar una alimentación adecuada a ese niño, balanceada, como hemos dicho, con buen requerimiento kilocalórico, ese niño va a tener oportunidad de potencializar su factor genético y mejorar sus condiciones y van a ser niños más grandes, van a ser niños con mejor peso, entonces es la manera de mejorar. Por eso se dice que la base de un buen crecimiento y desarrollo siempre está basada principalmente en una nutrición adecuada, pero al mismo tiempo que debemos considerar que el ser humano ya tiene ciertas condiciones de crecimiento. Por ejemplo, si estamos hablando de dirección, el crecimiento de ese niño siempre va a tener ese sentido cefalocaudal y al mismo tiempo decimos que va a tener el sentido próximo distal. ¿Eso a qué nos lleva? A también la adquisición de funciones que va a tener ese sentido cefalocaudal y próximo distal. Cuando hablamos de la velocidad, va a depender de la edad. Por ejemplo, si nosotros vemos la etapa en que un ser humano crece más, es en la vida intrauterina. ¿Qué organismo crece en 9 meses 50 centímetros o tiene una ganancia de 3,5 kilos hasta 3,900, que es el parámetro normal? Entonces decimos que esa es la vida intrauterina, por ejemplo, es la etapa de mayor crecimiento del ser humano. Posteriormente, si nosotros vamos a ver a los neonatitos y a los lactantitos menores, entonces tienen un crecimiento mucho más rápido, tienen una ganancia de peso mucho más rápido y a medida que el niño va creciendo, se va estacionando y va disminuyendo ese potencial de crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos del ritmo y secuencia, el organismo ya sabe qué es lo que tiene que crecer en base a un patrón de crecimiento orgánico. Por ejemplo, si estamos hablando del sistema nervioso central, ese cerebrito va a crecer, principalmente decimos que su potencial es hasta los 2 años, por eso la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha dicho, denle leche materna a esos niños, ¿para qué? Para potencializar y mejorar no solamente el crecimiento, sino la funcionalidad del sistema nervioso central. Al mismo tiempo decimos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del
de los órganos sexuales, hablamos de que sí anatómicamente están formados cuando estos niños son desde que nace hasta la edad escolar, pero ¿qué pasa con la edad ya prepuberal y del adolescente? Eso va a desarrollar, eso va a lograr un perfeccionamiento y va a empezar a funcionar como órganos propiamente dichos, ¿no es cierto? Por eso dice, tenemos ya un patrón de crecimiento ya determinado y cuando hablamos de momento, oportunidad, decimos, ¿no? Cada órgano, cada tejido tiene su momento. Por ejemplo, el tejido neural, nos referimos específicamente al sistema nervioso central, su potencial es hasta los 5 años. Se dice que aproximadamente 60-70% hasta los 2 años ese niño va a tener en masa del sistema nervioso central, o sea, crece el cerebro. ¿Sí? Y posteriormente logra un 90%, imagínense, entre los 5 a 6 años, y después ya le queda 10 a 20% hasta que llegue la edad adulta. Entonces, el potencial neuronal está en el menor de 5 años, el potencial genital está en la edad del adolescente, el tejido linfático va a estar entre los 8 y los 10 años, y si estamos hablando de en crecimiento en general, decimos cuanto más pequeño es el niño va a crecer, se va a estacionar en cierta etapa, por ejemplo, en la edad escolar y posteriormente en la edad de la adolescencia nuevamente va a dar ese repunte de crecimiento, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de equilibrio, no puede crecer más la cabeza que las extremidades o el cuerpo, todo está proporcionado en base a una conformación propia del ser humano. Entonces, por eso decimos que las características del crecimiento siempre van a estar en base a estos 5 parámetros. Siempre va a tener una dirección, una velocidad, un ritmo, un momento y un equilibrio. Por eso decimos que el crecimiento es armónico en el ser humano y ya predeterminado. Hemos dicho que hay factores propios del organismo del niño donde van a determinar su crecimiento y posteriormente, obviamente, su desarrollo. Entonces, hemos dicho, ¿no? Que el crecimiento fetal, la ganancia de peso y talla en la etapa fetal y asociada también al desarrollo está mayor en la vida intrauterina. Pero no es la hormona propia del niño la que es responsable. Se dice que es una hormona que está producida por la placenta, que es la somatotrofina coriónica, que es la responsable de ese crecimiento de 50 centímetros en 9 meses y esa ganancia de peso de hasta 3.000 o a veces cuando ya estamos hablando de un macrosómico hasta 4 kilos. Entonces es importante considerar que no es dependiente del propio organismo el desarrollo o el crecimiento fetal, sino es dependiente de la producción hormonal placentaria. Cuando ya estamos hablando de factores propios del niño post-nacimiento, estamos determinando la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. Cuando hablamos de la hormona del crecimiento, decimos que este empieza a actuar recién en la etapa postnatal, después del nacimiento, y lo que hace la hormona del crecimiento es establecer una multiplicación celular organizada en base a las diferentes edades. Y cuando estamos hablando de la hormona tiroidea, que también es la responsable del crecimiento y el desarrollo, pero en base a producción de síntesis proteica, lo que va a condicionar a un crecimiento somático. Ambas van a tener condiciones patológicas cuando no se produzca adecuadamente, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Si no se produce adecuadamente, pues van a ser niños pequeños y con bajo peso. Y si estamos hablando de la deficiencia de la hormona tiroidea, pues van a ser nuevamente niños con baja talla y bajo peso. A veces estos niños lo que relacionamos con también el desarrollo propio del niño que está retrasado, por ejemplo, en un niño hipotiroideo. Y cuando hablamos del papel de las hormonas sexuales, hemos dicho, ¿no? Que anatómicamente los genitales del niño o niña están conformados, pero empiezan su desarrollo y su funcionamiento en la edad del adolescente, donde su funcionamiento está determinado principalmente en la producción hormonal. Estamos hablando de los estrógenos, estamos hablando de la progesterona, pero eso está marcado por una edad, ¿no es cierto?, de funcionamiento, y hablamos de la edad o la etapa puberal. Posteriormente, ¿qué es lo que debemos recordar? Si estamos hablando de un niño desde nacimiento hasta la adolescencia, ¿eso qué nos permite? Establecer los diferentes grupos etarios. Entonces, ahí determina, cuando llevamos la historia clínica, recuerda, en el examen físico teníamos que tipificar el grupo etario en que pertenecía nuestro pacientito. Entonces decimos, cuando hablamos ya de grupos etarios, va a determinarse las diferentes edades en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, aunque mucha literatura designa al recién nacido
como aquel niño que tiene hasta 28 días, eso la Organización Mundial de la Salud cambia y dice, un recién nacido va a ser aquel niño que va a tener solamente las primeras 24 horas de vida. Se convierte en neonatito aquel niño que va a tener desde un día de vida hasta los 28 días de vida, para posteriormente diferenciar la edad del lactante. Y vamos a diferenciar el lactante menor del lactante mayor. El lactante menor va a ser aquel niño que tenga menos de un año. Entonces hablamos desde un mes de edad hasta los 11 meses de edad. Y el lactantito mayor va a ser cuando ya cumpla un año de edad hasta un año 11 meses. Posteriormente hablamos ya del preescolar, porque es aquel niño que va a la guardería, ¿no es cierto? Antes de entrar a la escuela propiamente dicha. Entonces decimos que va a tener una edad desde los 2 años hasta los 5 años. ¿Por qué es importante eso? Porque nos está diciendo estos niños ya tienen capacidad de ir a las guarderías, por ejemplo, y posteriormente ya al prekinder. Para ya establecer la edad escolar, a partir de los 6 años hasta los 12 años, y ya considerar la edad de la adolescencia a partir de los 13 años hasta los 18 años. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hablamos de pediatría, era el grupo etario en que atendía esta especialidad, pues aquí nos está diciendo hasta qué edad podemos nosotros atender como pediatras o como atención del niño, porque pertenecen a estos grupos etarios, aunque actualmente ya se ha diversificado también las especialidades, ¿no es cierto? Y muchas veces los adolescentes, por ejemplo, ya tienen una subespecialidad, lo mismo que los escolares y preescolares, o el lactantito o el neonato, principalmente cuando estamos hablando de los neonatólogos. Entonces, en base a sus grupos etarios, ya se ha diferenciado las diferentes subespecialidades para hacer una atención un poco más específica. Cuando ya estamos hablando de las características que me va a permitir diferenciar estos diferentes grupos etarios, vamos a hablar primero de aquel recién nacido, ¿no es cierto? Y el recién nacido debemos considerar un recién nacido sano. Y para considerar a un recién nacido sano, tiene que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tiene que tener una edad gestacional adecuada. Tiene que tener una antropometría adecuada. Y al mismo tiempo tiene que demostrar que ese organismo ya está maduro con capacidad de hacer una buena transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, adaptando sus sistemas que inicialmente, si estamos hablando de la vida intrauterina, van a ser sistemas dependientes de la madre. Por ejemplo, hablamos de circulación materno-fetal, respiración materno-fetal. Entonces, cuando ese niño ha nacido, tiene que adaptar sus sistemas para tener su propio sistema respiratorio, su propio sistema circulatorio y tenga condiciones de independencia. Y finalmente, es importante que el resultado de ese niño maduro, con peso y talla adecuada, y que haya desarrollado una buena transición en su vida, de la vida intrauterina a la vida extrauterina, me va a dar resultado también de maduración neurológica. Y esa maduración neurológica está determinado a ciertos componentes o estados de conciencia, si es que quieren, y al mismo tiempo la presencia de reflejos, lo que me va a determinar que es un niño maduro y que está con condiciones de vida extrauterina. Cuando ya vamos disgregando todos estos parámetros, decimos, ¿no? O sea, ¿cuándo yo voy a considerar que un niño es un niño maduro? Entonces tenemos dos autores los que nos determinan la madurez y estamos hablando del autor que es la escala de Usher, que es el doctor Usher, que determina esta tabla, y la tabla de Kapur. Cuando estamos hablando de Usher, es la valoración que post nacimiento tenemos obligación de realizar para determinar que es un recién nacido maduro. Entonces, lo que se valora, voy a alterar un poquito esto, se dice, ¿no? Primero vamos a hablar de que Usher evalúa siempre con el sentido cefalocaudal. Vamos a evaluar la cabecita y vamos a evaluar el cabello, donde determina, ¿no? Si es un prematuro menor de 36 semanas, va a tener la condición de un cabellito fino, aglutinado. A veces el niño no tiene mucho cabello. Cuando ese niño va a tener entre 36 y 38 semanas, pues ya va a tener condición de tener un cabellito un poquito más grueso, ya va a tener consistencia el cabello, entonces decimos ya está es un limítrofe. Y cuando es un niño que va a tener más de 39 semanas, va a tener un cabellito grueso que fácilmente se individualiza, entonces el cabello es un factor importante. Posteriormente va a evaluar el pabellón auricular. Cuando hablamos del pabellón auricular, decimos, ¿no? Él va a evaluar la plegabilidad.
¿En base a qué? En base a la presencia de cartílago en el pabellón auricular. Y cuando es un prematurito, decimos es fácilmente plegable, es fácil, se dobla fácilmente, en otras palabras, porque si eso está basado en la cantidad de cartílago y la formación de cartílago, pues no tiene mucho cartílago, por lo tanto, esta orejita queda doblada y no tiene la capacidad de una devolución inmediata. Cuando hablamos de 36 a 38 semanas, ese pabellón auricular ya está un poquito más formado, ya lo doblamos y vuelve lentamente, entonces ya me está determinando que hay un poco de madurez. Y cuando es un niño ya madurito, más de 39 semanas, 40 semanas, si le doblamos el pabellón auricular, ya vamos a tener esa consistencia y presencia del cartílago. Doblamos, va a ser el pabellón grueso y si lo doblamos, vuelve inmediatamente. Entonces me permite hacer la evaluación. Luego hablamos del nódulo mamario. Aquí evalúa el nódulo mamario. Si es un prematurito, va a ser el tamaño, va a ser, o el diámetro, va a ser menos de 0,5 centímetros. Cuando es un limítrofe, va a tener de entre 0,5 a 1 centímetro de diámetro. Y cuando es un niño maduro, pues va a ser mayor de 1 centímetro de diámetro. Entonces, cuando ya consideramos en forma cefalocaudal, vamos a los genitales. Usher evalúa diferenciando los genitales masculinos y femeninos, donde los masculinos, los genitales masculinos, hemos dicho, ¿no? Vamos a evaluar, primero vamos a ver que tiene un escroto pequeño, que tiene pocas arrugas, que tiene poca pigmentación y muchas veces vamos a encontrar que no ha descendido los testículos. Cuando hablamos del limítrofe ya tiene un poquito más grande el escroto, ya tiene un poco más de arrugas, ya tiene pigmentación, pero ya se ven y se palpan los testículos en versos escrotales. Y finalmente, si estamos hablando del niño mayor de 39 semanas, pues el escroto ya va a tener condición pendular, ya va a tener una rugosidad importante, ya va a tener una pigmentación más oscura y de hecho vamos a certificar que los testículos estén en las bolsas escrotales. Cuando hablamos del sexo femenino, normalmente, ¿qué se espera? Que los labios mayores cubran a los menores. Entonces, cuando esa niña es prematura, va a haber todo lo contrario, ¿no es cierto? Los labios mayores van a estar menos desarrollados, tiene más bien mayor desarrollo los labios menores. Cuando hablamos del limítrofe, decimos que tanto los labios mayores como los labios menores están desarrollados, pero no logra cubrir totalmente a los menores. Y cuando hablamos de una niña madura, vamos a considerar que los labios mayores, que es lo normal, cubran los labios menores. En algún momento, cuando estamos hablando de prematurez, hemos dicho, ¿no?, de que muchas veces por el traspaso hormonal que la madre le va a dar, podemos verificar algo de secreción vaginal, lo que vamos a llamar la leucorrea de la recién nacida, o en algún momento podemos, si apretamos y hay un buen nódulo mamario, podemos verificar la presencia de leche, que es lo que se llama la leche de bruja, y finalmente a la mamá puede incluso tener como motivo de consulta, está eliminando sangrecita por la vaginita, entonces en ese caso vamos a hablar de una pseudomenstruación, que son condiciones de madurez y traspaso hormonal por parte de la madre. Finalmente nos vamos a los pliegues plantares. Vamos a evaluar los pliegues donde un tercio hacia los deditos, vamos a decir, el tercio anterior, si tiene pliegues, vamos a decir que es un prematurito. Un limítrofe cuando va a tener 2/3 cubiertos con plieguecitos de las plantas de los pies, y cuando son niños mayores de 39 semanas, vamos a ver que los pliegues están totalmente cubiertos. Eso mismo vamos a ver en capullo con algunas diferencias. Entonces, si hablamos de valoración de edad gestacional, pues Usher nos es útil, pero otro autor que también verifica la maduración es Capurro. Y Capurro de la misma manera tiene ese mismo sentido de evaluación cefalocaudal, y aquí está un poquito más ordenado, y vemos, ¿no? Hay que evaluar, a Capurro no le interesa el cabello directamente, se va a evaluar el pabellón auricular, donde determina, ¿no?, cuanto más prematuro sea el niño, tiene menos curvatura. Entonces, si ustedes se están fijando acá, por ejemplo, este es un prematurito donde no hay una curvatura, y a medida que va madurando, va a presentar mayor curvatura. Entonces, esto va a estar relacionado con un puntaje dependiendo del hallazgo, y aquí estaríamos hablando sin curvatura con un valor de 0, con ligera curvatura valor de 8, si hay mayor curvatura 16, y cuando tiene curvatura normal o completa, vamos a decir, es 24. Luego vamos a la glándula mamaria, pero aquí divide, vamos a decir, entre la glándula mamaria y el pezón.
Cuando hablamos de la glándula mamaria, si es muy prematurito, pues no va a ser palpable. Cuando va a tener 5 milímetros, entonces vamos a decir, ya se palpa. Luego va a progresar y vamos a tener de 5 a 10 milímetros o más de 10 milímetros. Para eso, nuevamente les damos un puntaje de 0, 5, 10 y 15. Cuando hablamos del pezón, hablamos de la presencia del pezón y de la visualización de la areola. Aquí, por ejemplo, no tenemos pezoncito y no se verifica la pigmentación de la areola. Aquí estamos viendo que el diámetro ya es mayor, entonces tenemos de 7.5 milímetros y la areola ya está determinada y está pigmentada. Luego tenemos la mayor pigmentación y el mayor tamaño, más de 7 milímetros, y areolas ya con pigmentación y un punteadito que tiene. Y finalmente, cuando ya tengo el nódulo, el pezón bien marcadito de más de 7.5 milímetros, una areola bien pigmentada, bien punteada y bien determinada, entonces hablamos nuevamente de los valores de 0, 5, 10 y 15. Cuando hablamos de la textura de la piel, el prematurito tiene una piel gelatinosa, demasiado fina, transparente. A medida que va madurando, ya tengo solamente una piel lisa. Posteriormente ya la piel va engrosando y muchas veces tenemos pieles gruesas con grietas e incluso cuando estamos hablando de niños ya que es muy maduros, vamos a tener grietas de mayor profundidad y muchas veces la piel hasta está pergaminada. Entonces, nuevamente, dependiendo del hallazgo, le damos un puntaje de 0, 5, 10, 15 y 20. Y finalmente es lo que decíamos, ¿no? Usher solamente divide en 3, Capurro divide entre 5. Muy prematurito no tiene nada de pliegues, valor 0. Un limítrofe va a tener los pliegues en el tercio anterior, le damos un puntaje de 5. Los pliegues van a estar más marcados, pero van a tomar ya la mitad. Luego estamos hablando de que los surcos de la piel van a tener todo excepto el taloncito. Le damos 15 puntos. Y finalmente, si estos surcos o pliegues va a tomar toda la planta del pie, le van a dar un puntaje de 20. Esto a veces es difícil, ¿no? De memorizar los puntajes. Por eso en todos los maternológicos, en todas las salas de parto siempre van a encontrar una evaluación del test de Capurro, donde una vez realizado el puntaje correspondiente, vamos a sumar a una constante que es 204. Y finalmente el total de esa sumatoria que hemos hecho más esa constante, si dividimos entre 7, el resultado me va a dar la condición de cuántas semanas ese niño ha nacido. Entonces, es mucho más fidedigno, vamos a decir, desde Capurro, para la valoración de la edad gestacional. Otra cosa que me va a decir niño maduro, hemos dicho, es la presencia de reflejos arcaicos. Y cuando estamos hablando de los reflejos arcaicos, un bebé maduro tiene obligación de tener presentes todos esos reflejos. Y dentro de los reflejos más desarrollados que tenemos en el niño, es el reflejo de succión, por eso lacta muy bien. Ese reflejo de búsqueda que le permite un buen agarre. Luego ya vamos a hablar de los reflejos arcaicos, como el reflejo de Moro. Cuando agarramos las dos manitos, le soltamos, entonces vamos a tener el abrazo espontáneo, que se llama. Luego vamos a poner un dedito en la palma de la mano del bebé y vamos a tener la aprehensión palmar. Apretamos debajo de los deditos en el pie y tenemos la aprehensión plantar. Luego vamos a establecer el reflejo de Babinski y como ustedes ven, se dispersan los dedos del piecito y lo agarramos de la cintura y vamos a simular, vamos a hacer tocar las plantas de los pies en una superficie del niño y es como si marchara, por eso se le ha dado el nombre del reflejo de la marcha automática. Entonces, todo esto tiene que ser evaluado en el niño cuando estamos hablando de un niño maduro o diferenciar si es un niño prematuro. Hemos dicho que también tenemos que hacer una valoración neurológica y dentro del componente de la valoración neurológica del niño tenemos que ver primero la postura. Si es un niño que tiene movimientos activos, nos está diciendo que ese niño está muy bien, ¿no es cierto? Entonces está neurológicamente maduro. Porque si es un niño que tiene una inmadurez, va a ser un niño hipotónico, hipoactivo. Hablamos de la presencia de los reflejos arcaicos y cuando hablamos de los reflejos arcaicos decimos, no todos los reflejos, si es un niño maduro,
van a estar presentes. Si es un prematuro, pues vamos a tener que no están presentes. El llanto vigoroso es un indicador de madurez, el tono muscular adecuado es un indicador de madurez. Luego estamos hablando, la postura está relacionada con la movilidad. Por ejemplo, si es un niño que tiene movimientos activos, pues es un niñito maduro y está neurológicamente maduro. Al mismo tiempo hablamos del estado de alerta, lo que relacionamos también con el estado de sueño o somnolencia. Entonces, el estado de alerta es una condición neurológica madura del niño, pero también el estado de somnolencia es una condición de maduración neurológica. Vamos a hablar de los sentidos, ¿no es cierto? Si a ese niño lo estimulamos, va a abrir sus ojitos. Cuando estamos hablando de otros sentidos de ubicación, por ejemplo, la respuesta que van a tener cuando una mamá le habla y ese niño va a abrir los ojitos y le va a ver a la mamá, entonces vamos a ver que esos sentidos están desarrollados. Y de hecho, para ver la condición del estado de alerta o condición neurológica, ese niño puede estar en una actividad continua, puede estar en una etapa de sueño, o simplemente es un niño que va a estar tranquilo en estado de reposo. Entonces, son condiciones que es importante hacer la valoración para condicionar estado neurológico. Una vez que hemos hecho toda esa valoración, tenemos que ver qué es lo que ha pasado con el niño después de que ha nacido. Estamos hablando de la transición de la vida vida exuterina en base a su desarrollo, en base a su funcionalidad. Entonces, se debe evaluar esa adaptación de los diferentes sistemas. Hemos dicho que también tenemos que evaluar la motricidad, lo social y el aspecto físico que está relacionado con la trigonometría. Cuando ya vemos las características del desarrollo, lo que es fisiológico en el recién nacido es que debe tener una frecuencia respiratoria entre 35 a 50 por minuto. O sea, si recordamos entre signos vitales, hay aumento de frecuencia respiratoria y hay aumento de frecuencia cardíaca. Así como hay aumento de movimientos respiratorios como algo normal, también la frecuencia cardíaca en un recién nacido va a estar mayor, entonces va a mantener una frecuencia cardíaca entre 120 y 140 latidos por minuto. También lo que tenemos que ver si ese niño ha logrado adaptarse a la vida exuterina, mostrando primero las actitudes que vayan a satisfacer las necesidades biológicas. Y estamos hablando principalmente de la alimentación. Y hemos dicho, ¿no? Un niño que está maduro, el principal reflejo y los reflejos de mayor desarrollo es el reflejo de búsqueda y succión. ¿Para qué? Para precisamente satisfacer, tener una buena lactancia, para cumplir el requerimiento de esas necesidades kilocalóricas o alimentarias del niño. Pero esa alimentación que aproximadamente vamos a decir que todo recién nacido tiene que lactar entre 8 a 10 veces al día, también tenemos la relación de que tiene que empezar a funcionar el sistema digestivo. Y debemos recordar que el niño, cuando ya ha sido sometido a esa transición, vamos a hablar ya del post-nacimiento, entonces él tiene que empezar a eliminar las deposiciones que contiene su intestino y su característica es que post-nacimiento va a tener una deposición oscura. Se dice color puré de arveja, ¿no es cierto? Es verdosa, es casi negra. A eso le vamos a llamar el meconio y normalmente va a desaparecer en 3 o 4 días post-nacimiento. Pero así como tenemos alta necesidad de succión de 8 a 10 veces al día, muchas veces se relaciona que la alta frecuencia de deposiciones también se considera normal en el niño y decimos que por día ese niño puede hacer que si lo común es de 3 a 5 por día, puede hacer hasta 6, 7 deposiciones al día. ¿Por qué tenemos esa relación de lactancia versus deposición? Porque existe un reflejo que se llama reflejo gastropólico y ese reflejo establece en que el niño está lactando y al mismo tiempo por reflejo va a ser su deposición. Otra condición que es importante evaluar en el niño es las características hematológicas que el recién nacido tiene. Se le dice a este niño que es un niño hemoconcentrado porque tiene mayor masa eritrocitaria. Otra condición que tiene estos glóbulos rojos del recién nacido es que tienen vida, que si bien son en mayor número, también tienen la condición de tener eritrocitos frágiles porque tienen una vida corta menor. Normalmente el eritrocito vive hasta 120 días, en el recién nacido vive 70, 80 días. Eso le va a dar condición de fragilidad. Por lo tanto, va a haber un componente también hemolítico en el recién nacido
Y obviamente si vamos a tener hemólisis va a liberarse la hemoglobina. Entonces cuando hablamos de hemoglobina también va, por esa condición de ruptura y hemólisis eritrocitaria, se va a liberar la hemoglobina y al liberarse la hemoglobina vamos a tener mayor volumen, ¿no es cierto? Estamos hablando del valor entre 19 a 20 aproximadamente. Otra condición que tenemos es de que como hay una hemólisis, también eso va a condicionar a que haya un metabolismo de esta hemoglobina que lo lleve a un componente de riesgo que es la ictericia neonatal. Pero no solamente vamos a hablar de las características de los glóbulos rojos. Como es un niño hemoconcentrado, no solamente va a tener una masa eritrocitaria elevada, sino también va a tener leucocitos en número elevado. Lo normal de los leucocitos en otros grupos etarios va a ser hasta 10.000 glóbulos blancos, ¿verdad? Pero en los recién nacidos puede llegar a 15.000, 17.000, 18.000 glóbulos blancos, lo que es indicador de algo fisiológico, no es patológico. Entonces tenemos que tener esas características, porque si no sabemos ese incremento, vamos a decir, pues si encontramos un hemograma, por ejemplo, de un recién nacido que me está mostrando 17.000 glóbulos blancos, voy a pensar, ese niño está infectado. Sin embargo, se considera como componente fisiológico. También hemos dicho, ¿no?, que la transferencia hormonal que Usher considera como madurez está relacionado precisamente con la condición de edad gestacional madura y la transferencia hormonal por parte de la madre. Por lo tanto, si es que la mamá va a traspasarle mayor hormonas, entonces esa niña puede presentar una secreción blanquecina, lo que se llama la leucorrea de la recién nacida. Hemos dicho que puede presentar incluso aumento de la glándula mamaria con producción láctea, lo que se llama la leche de brujas, o si la mamá nos dice está eliminando unas gotitas de sangre, pues vamos a llamarla la pseudomenstruación de la recién nacida, que es una etapa transitoria, que es aproximadamente en 7 a 10 días, eso va a desaparecer, por lo tanto se considera un componente fisiológico. Finalmente, en el recién nacido tenemos que evaluar la motricidad y lo único que vamos a poder percibir ese niño es que tenga movimientos activos. Hablamos del componente social de un recién nacido, que es, él reconoce la voz aguda de la mujer y puede visualizar un rostro. Por lo tanto, si una mamá se le va a acercar a ese niño y le va a hablar, entonces ese niño va a abrir los ojitos y va a identificar esa visualización del rostro y principalmente hemos dicho la respuesta a la voz aguda femenina. Cuando hablamos de la audición también, a veces las mamás dicen, ¿desde cuándo verá mi hijito? ¿Desde cuándo él escuchará? Piensan que no tienen desarrollados los sentidos, sin embargo, estos sí están desarrollados por nacimiento. Por lo tanto, una forma de evaluar la audición del niño es que cuando se hace un ruido fuerte, el niño se va a asustar, ¿cierto? Entonces son condiciones que van a ser evaluables porque ya son órganos que están en funcionamiento. Hemos dicho que es importante saber con qué peso y talla están haciendo, principalmente haciendo énfasis que la talla es una, en el recién nacido tenemos un promedio de 50 centímetros más 2 menos 2, y si es menor, pues determinaremos que tiene talla adecuada o talla baja, ¿no es cierto? Pero que también nos interesa el peso del niño, lo que me va a permitir hacer el diagnóstico nutricional en un recién nacido. Por lo tanto, si es un niño que está naciendo con menos de 2,5 kilos, vamos a decir que es un peso bajo para la edad gestacional, considerando que es a término. Pero si tenemos un peso de 2,500 a 3,500, decimos que tiene un peso adecuado para la edad. Cuando consideramos de 3,600 a 3,900, ya decimos es un recién nacido grande para la edad gestacional. Y cuando tenemos más de 4 kilos, ya lo consideramos como un niño macrosómico, ¿no es cierto? Esto es importante porque va con el diagnóstico de un recién nacido. Y lo de la talla ya hemos dicho, ¿no? Que entre 48 y 50 es lo normal, menos de 48 vamos a decir que es talla baja y más de 52 normalmente vamos a decir que es grande para la edad gestacional. Una vez que hemos aprendido a valorar a un recién nacido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En otros niños, y estamos hablando ya del neonatito, estamos hablando principalmente del lactante menor y el lactante mayor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar en cada consulta. Hemos dicho, mismo que ese niño sea enfermo o niño sano, es obligatorio hacer el seguimiento del crecimiento a través de la antropometría y el desarrollo a través de ciertos parámetros que también están registrados en el carnet de salud infantil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en un lactantito? Evaluamos la motricidad gruesa, evaluamos la motricidad fina adaptativa, la audición, el lenguaje y el componente social, y ustedes van a ver que se van a interrelacionar de acuerdo a la edad del paciente.
Entonces, cuando ya estamos hablando de la motricidad gruesa, ¿qué significa motricidad gruesa? Es el desarrollo muscular. Y aquí les estoy poniendo también la relación del recién nacido para que vayamos comparando. Donde un recién nacido, para decir que es un recién nacido saludable, tiene que tener movimientos de las extremidades, tanto superiores como las inferiores, con movimientos activos, ¿no es cierto? Eso me está valorando la condición de vida de ese niño post nacimiento. Cuando ya hablamos de la maduración muscular, dijimos, ¿no es cierto?, que el sentido de maduración muscular va a ser en sentido céfalo-caudal. Cuando hablamos de que el niñito de 3 meses está madurando los músculos cervicales, por eso a ese niño lo vamos a considerar como el sostén cefálico. Y aquí les pongo una figura donde al niño lo tengo que poner de barriguita y ese niño está sosteniendo la cabeza, o sea, tiene que sostener a los 3 meses. A los 6 meses maduraron los músculos dorsales. Inicialmente va a sentarse con apoyo, pero posteriormente ya se va a sentar solito. Finalmente, a los 9 meses, ¿qué es lo que el niño desarrolla? Maduración y control de los movimientos de las extremidades. Por lo tanto, a los 9 meses, ese niño va a tener condición. Muchas veces solamente se arrastra o directamente el niño va a gatear. Cuando consideramos ya el equilibrio, vamos a decir, estamos hablando del año, o los 12 meses de edad, donde el niño ya tiene condición de equilibrio. Por eso, cuando la mamá le va a agarrar de sus manitos, el niño ya se va a parar, ya va a querer caminar, se sostiene de pie, para posteriormente, ya a los 18 meses, tener la condición de independencia. Pero ya cuando consideramos los 2 añitos de edad, ¿qué establece? Establece ya el control de la mitad de su cuerpo. Por lo tanto, tiene condición, por ejemplo, de jugar la pelota. Decimos, ¿por qué? Porque al patear la pelota, un pie tiene que estar asentado en el piso y el otro va a poder levantar para patear la pelota, ¿verdad? Otra cosa que se evalúa a los 2 años o 24 meses es subir las escaleras, porque para subir una escalera tiene que dejar un piecito fijo y el otro subir a la otra escalera. Entonces, por eso se considera ya la independencia, el equilibrio y el control de un hemicuerpo para determinar a los 24 meses. Si esta es motricidad gruesa, luego hablamos de la motricidad fina, ¿no es cierto?, o adaptativa, que también se la llama, donde a un recién nacido, si ustedes le ponen un objeto, si ustedes ven las cunas de los recién nacidos o neonatitos, ¿qué es lo que tienen? Tienen unos juguetes con colores mucho más fuertes, ¿no es cierto?, para que el niño vaya a mirar. Eso se llama estimulación. Entonces, a un recién nacido, si le ponemos un objeto brillante de un color intenso, entonces va a tener la condición de seguir con sus ojitos con movimientos verticales o horizontales, porque le está llamando la atención. Entonces, eso nos está demostrado que el niño, desde que nace, ve. A los 3 meses, ese niño ya está empezando. Hasta los 3 meses todavía tiene muy desarrollado el reflejo de búsqueda, principalmente de succión. Por lo tanto, ¿qué es lo que considera? Todo lo que el niño agarre, porque está desarrollada también la aprehensión palmar, y en esta etapa le vamos a dar juguetes al niño, lo que se llaman las sonajeras, ¿verdad? Entonces el niño va a agarrar eso, ¿y dónde lleva? A la boquita, porque su reflejo de búsqueda está bien desarrollado. Entonces por eso se dice que todo lo que agarre el niño va a llevar a la boca. A los 6 meses ya se sienta solo, pero al mismo tiempo, como se sienta solo, ya tiene condición de desarrollo de motricidad fina como agarre voluntario. Entonces, a los 6 meses le vamos a ofrecer un juguete a un niño y ese niño va a agarrar voluntariamente. Entonces, ya hablamos de que el niño tiene esa relación de juego con una persona. A los 9 meses ya no le interesa el agarre grueso, sino le interesa el desarrollo del tacto fino, que se llama oltacto, o el manejo del pulgar. Entonces decimos que entre el índice del pulgar va a empezar a agarrar los objetos y si nosotros le ponemos una botella con un orificio menor y le damos unas bolitas, qué sé yo, de juguete, el niño con ese pinzamiento que se llama el agarre que tiene el niño va a empezar a poner los objetos en espacios más reducidos, por ejemplo, poner esas cositas a una botella, ¿sí? Por eso lo llamamos el tacto fino, por el manejo que se tiene. A los 12 meses, ese niño ya tiene condición de hacer lo que el niño quiere, porque marca su voluntad de lo que quiere y no quiere. Entonces,
A ese niñito que ya tiene condición de pararse, de gatear o de buscar, le escondemos un juguete y él tiene la condición de buscar lo que él quiere, porque decimos que al año ya tiene voluntad de decidir lo que quiere y lo que no quiere el niño. Entonces tiene capacidad de buscar objetos escondidos. A los 18 meses hemos dicho que ya considera y controla el equilibrio. Por eso en sus mismos juguetes va a marcar ese equilibrio y va a formar torres hasta de 3 cubos de altura. Y finalmente, ¿qué pasa a los 24 meses? El agarre ya está bien marcado. Entonces su característica ya no es tanto de juego, sino de desarrollar ese agarre. Y aquí les pongo una imagen donde tenemos que el niño agarra mal el lápiz, pero ¿qué hace? Círculos, garabatos. Entonces, aquí muchas veces, ¿qué es lo que ustedes van a visualizar? Y quejas de la mamá: me ha rayado toda la pared, me ha rayado las puertas. ¿Eso por qué? Porque no hemos tenido la condición, o las mamás no han tenido la condición de enseñarle al niño que esos garabatos y ese trazado que él quiere hacer, se lo tiene que hacer en papel y no en las puertas y en las paredes, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de la audición y el lenguaje, hablamos de que el desarrollo auditivo del recién nacido está bien desarrollado, por lo tanto se sobresalta con los ruidos fuertes. Pero a los 3 meses, ¿qué es lo que pasa? El niño ya empieza, escucha sonidos. Como consecuencia va a balbucear sonidos que muchas veces no se entienden, pero empieza a tener ciertos sonidos guturales que va a empezar a manifestar. Pero a los 6 meses ese niño se sienta solo, tiene capacidad de agarrar los juguetes. Entonces, si nosotros le hacemos algunos chistes, algunas cosas a un niño, ese niño tiene condición ya de juego y puede reír a carcajadas. A los 9 meses ya empieza la pronunciación de las primeras palabras y hablamos del ma o el pa. Ahí determina, no se dice cuándo el niño va a decir primero ma o pa, cuando se identifique mejor con la mamá. Si se identifica muy bien con la mamá, va a decir ma. Si se identifica con el pa, le va a decir pa, ¿no es cierto? Y a los 12 meses, nuevamente ese niño ya quiere hacer su santa voluntad, y si le ofrecemos algo, sea alimento, sea un juego o alguna cosa, el niño le va a bater la cabecita porque va a decir no quiero. En otras palabras, ¿no es cierto? No habla, pero ya dice lo que quiere o lo que acepta. Por eso decimos que al año marca su santa voluntad. A los 18 meses el niño ya tiene condición de pedir algunas cosas: mamá dame, mamá leche, mamá pan, ¿no es cierto? Entonces ya estamos hablando de combinación de palabras, y a los 24 meses, 2 añitos, ya tiene ese niño condición de entablar una conversación, entonces porque ya va a combinar 3 palabras. Entonces decimos que ya el entorno social es mucho más marcado con otras personas. Cuando estamos hablando del componente social, hemos dicho, ¿no? ¿A qué responde el recién nacido? A la voz femenina, al rostro femenino. Cuando hablamos de los 3 meses, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el niño para ver ese desarrollo social? Es de que el niño me está mirando. Entonces, solamente acariciándole la carita con un dedito, el niño me va a sonreír. Entonces, tiene esa capacidad en respuesta al estímulo que lo estoy dando. Cuando tiene 6 meses, ya acepta el ofrecimiento de juguetes, ya tiene condición de juego con otros niños o otra persona, y a los 9 meses ya reconoce al entorno familiar, lo reconoce a su papá, a su mamá, a sus hermanos. Entonces, ese ya es un núcleo familiar. Pero cuando ese niño lo vamos a poner, por ejemplo, un niño de esa edad de 9 meses nos vea cuando estamos en la consulta, el niño empieza a llorar porque nosotros somos extraños para ese niño. Y una forma fácil de mostrar eso de que él no se conoce y también desconoce al resto de las personas si no es de su entorno familiar, es de que si lo ponemos frente a un espejo, el niño va a empezar a llorar. ¿Por qué? Porque él no sabe cómo es. Entonces reacciona ante su propia imagen, y a los 12 meses el niño ya tiene que empezar a desarrollar las manitos. Hablamos del tacto fino principalmente, entonces tenemos que enseñarle a comer, y una de las formas de enseñarle es que primero agarre, por ejemplo, una taza y con la taza empiece a utilizar las manitos para tomar agua, juguito, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los 18 meses, hay un control de esfínteres obligatorio, donde la mamá va a tener que desarrollar esa cualidad en el niño, porque es muy cómodo para la mamá tenerlo hasta los 2 años, llevarlo hasta el pre-kinder con pañal, ¿no es cierto? Pues no es problema. Pero si es que nosotros logramos un buen desarrollo, al año y medio ese niño ya tiene condición de hacer señas o de avisar
con palabras culturales que él mismo entiende para decir si quiere miccionar o quiere hacer la deposición. Entonces, ¿por qué? Porque él ya tiene condición de control de esfínteres y finalmente a los 24 meses, así como el niño ya conoce todo su entorno familiar, también se conoce él y conoce todas las partes de su cuerpo. Entonces, si usted le pregunta dónde están sus ojos, cejas, pestañas, ombligo, todo lo que ustedes quieren, el niño ya conoce su cuerpo, ya se identifica como persona y sabe cómo es su cuerpito y sabe las partes de su cuerpo. Entonces, ya marca su independencia. Finalmente, ¿qué es lo que nos debe preocupar? Lograr el desarrollo y lograr la independencia. Entonces, el apoyo que los padres tienen que dar a esos niños precisamente es garantizar esa secuencia de desarrollo en los diferentes componentes para que ese niño, cuando ya logre su independencia, ya tenga condición de no retrasarse en el desarrollo. Entonces, también se dice de que cuando hablamos del desarrollo de los niños menores de 2 años, ahí se tiene que estimular o aplicar lo que dicen la estimulación precoz. ¿Para qué? Para que mejore su desarrollo, para que tenga mejores condiciones de respuesta al entorno mismo y de esa manera estamos logrando niños saludables. Por lo tanto, lo más importante es lograr esa independencia hasta los 2 años de edad. Pero no solamente me tengo que relacionar con lo que es el seguimiento del desarrollo. Es importante hacer también el seguimiento del crecimiento. En el carnet de salud infantil tenemos 2 tipos de carnet. Unos que son cartones rosados o celestes, donde solamente va a ser considerado el registro de la talla. Y otro carnet que es la libreta que se les está dando, donde ya tiene las tablas de la OMS para tener un control de crecimiento integral en base a la relación al peso y la talla. Pero muchas veces no tenemos ese carnet y en algún momento necesitamos saber el peso y la talla de estos niños. Entonces lo que debemos recordar es de que cuanto más pequeño sea el niño, va a tener mayor ganancia de peso. Se dice que el primer trimestre, imagínense, gana 25 gramos al día, obviamente con la adecuada lactancia materna. El segundo trimestre, como ya está creciendo, entonces va a ganar un poquito menos, 20 gramos al día. El tercer trimestre ya gana menos, 15 gramos al día. Y el cuarto trimestre ya va a ganar solamente 10 gramos al día. Como el niño va creciendo, si este es el primer año, en el segundo año ya va a ser mucho menor, entonces va a ganar solamente 200 gramos al mes. Entonces, esto nos está mostrando de que cuanto más pequeño es el niño, tiene mayor ganancia de peso y talla en relación al progreso de la edad. Y lo que sí tenemos ya como estándar, decimos al 5º mes de vida, ese niño tiene que duplicar su peso de nacimiento. Al año de vida tiene que triplicar el peso del nacimiento y a los 4 años va a los 2 años va a cuadriplicar el peso del nacimiento. Entonces, si es un niño de 5 meses, por ejemplo, que nació con 3 kilitos, tendrá pues el peso de 6 kilos. Cuando consideramos el niño de 1 año y nació nuevamente con 3 kilos, al añito ya tiene que estar con 9 kilos. Y a los 2 años, cuando ese niño está cuadriplicando el peso de nacimiento, a los 2 años, si nació con el peso de 3, dependiendo del peso, entonces vamos a multiplicar, cuadriplicar y tenemos el peso de nacimiento en relación con la edad de ese paciente. Cuando hablamos de la talla, decimos, ¿no? El promedio de talla de nacimiento es de 50 centímetros más 2 menos 2. Si es menos de 48 ya consideramos talla baja y si es más de 52 decimos que es talla grande, ¿no? O sea, es talla mayor. Nuevamente esto nos demuestra que la ganancia de talla es también en relación a la edad. Cuanto más pequeño es el niño, mayor es la ganancia de la talla. Entonces decimos que un primer trimestre gana, imagínense, 3 centímetros al mes. El segundo trimestre, 2 centímetros al mes. Y el tercer y cuarto trimestre gana solamente 1.5 centímetros al mes. Nuevamente nos está mostrando que cuanto más pequeño el niño se tenga, mayor oportunidad de ganancia de peso y talla, y a medida que va creciendo, pues eso va disminuyendo. Pero ya como indicador tenemos que considerar que cuando ese niñito tiene 1 año, ya tiene que tener una talla de 75 centímetros. Cuando tiene 2 años, ya disminuye, ¿verdad? Solamente llega a 85 centímetros. Y cuando estamos hablando de los 3 años, ya tenemos que considerar que duplica la talla de nacimiento y va a tener 100 centímetros de altura. Entonces, es importante considerar eso para el seguimiento que tenemos que hacer en todos los niños. Y finalmente, en el lactante,
Hasta el año de edad vamos a hacer seguimiento de la ganancia de perímetro cefálico. Sabemos que nace con aproximadamente 35 centímetros. Nuevamente aquí le ponemos 2, más 2, menos 2. Y cuando ya consideramos la ganancia, decimos, ¿no?, que el primer semestre va a ganar 1,5 centímetros cada mes. Ya en el segundo semestre ya gana solamente medio centímetro al mes. Entonces, nuevamente esto nos está mostrando que de acuerdo a la edad y va progresando la edad, pues la ganancia va a ser menor. Y ya como indicador tenemos que establecer que cuando ese niño tenga 1 año de edad, tiene que tener 47 centímetros de perímetro cefálico y cuando llega a los 2 años va a tener 49 centímetros porque posteriormente ya se va a dar el control después de los 2 años como ya un parámetro de seguimiento solamente. Y este es el resumen de lo que vemos del crecimiento y de los diferentes momentos. Entonces decimos, por ejemplo, el cerebro hemos dicho, ¿no?, que va a crecer el 80 al 90% entre los 5 y 6 años de edad. Por lo tanto, si nosotros no fortalecemos esa nutrición, porque nuevamente el cerebro es el órgano más selectivo para esperar lo mejor en calidad de alimentación para tener un buen desarrollo y un buen crecimiento como aumento de masa muscular. Entonces decimos, si no le hemos dado la oportunidad de que ese cerebrito desarrolle adecuadamente y crezca adecuadamente, ya después de los 5 años ya es tarde, ya no podemos hacer nada, porque hasta ese momento ya ganó 90% y solamente a partir de los 6 añitos, solamente tiene 10% de crecer ese cerebro y obviamente después del crecimiento va con el funcionamiento. Vean lo importante que es mejorar esa alimentación para condicionar mejor crecimiento y desarrollo del cerebro. Cuando hablamos del crecimiento general, estamos diciendo, ¿no?, cuando es muy chiquito el niño, 2 años, crece muy rápidamente, pero se estaciona en la edad escolar para nuevamente repuntar el crecimiento en la edad puberal. Cuando consideramos el sistema reproductivo, hemos dicho, ¿no?, desde que nace hasta los 10, 12 años, tiene anatómicamente establecido ambos sistemas genitales, tanto el femenino como el masculino. Pero a partir de los 12 años, cuando ya se empieza la producción hormonal, ya se convierte en órganos funcionales, y estamos hablando de la adolescencia, donde va a lograr su máximo desarrollo entre los 18 y 20 años. Y el sistema linfático, que hemos dicho que va a marcar su pico máximo entre los 10 hasta los 14 años para después descender hasta la edad adulta. Entonces, este es un patrón de lo que significa el desarrollo y el crecimiento, porque ambos van conjuncionados para un estándar, vamos a decir, en un niño hasta la edad adulta. Bueno, chicos, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, recomendación de que no solamente cuando estamos haciendo la vigilancia de un niño de crecimiento y desarrollo, podemos descuidar el aspecto patológico y también las recomendaciones de integralidad que hemos dicho que al mismo tiempo voy a hacer crecimiento y desarrollo, pero tengo que vigilar también las condiciones de vacunación, cómo están sus vacunas, que es importante, y cada vez que el niño venga a una consulta, siempre tenemos que saber estos parámetros para hacer el seguimiento y ver que tiene un buen crecimiento en base a la medición de antropometría y el desarrollo en base a las funciones. Si tienen alguna pregunta. No, doctora, ¿solo va a enviar las diapositivas? Hoy día les voy a mandar, lo que voy a hacer es la grabación ahora, voy a terminar la grabación, pero les voy a mandar las dos cosas, la presentación que estamos viendo en PowerPoint, les voy a mandar la grabación de las clases que estamos llevando, ¿sí? Ya, gracias, doctora. Un favorcito, actualicen la lista de asistentes, por favor, todos los participantes de este grupo, ¿sí? Ya, doctora. Bueno, chicos, entonces hasta la próxima clase y nuevamente pedirles por favor que repasen porque nuevamente ya con personas identificadas en base al azar vamos a hacer preguntas más dirigidas nuevamente repasando este tema y cada tema que vayamos a avanzar le vamos a dar 5 minutitos de repaso para en algún momento si tienen una duda para aclarar o de lo contrario para evaluar lo que ustedes están estudiando, ¿sí? Bueno, chicos, hemos terminado la clase. Los veo la próxima clase. Que tengan buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Está bien, doctora. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Buenas noches a todos.